colegio, mamá. ¿Y por qué no quieres ir al colegio, hijo? ¿Por qué domingo, mamá? Buenos días. Bueno, la noche estuvo bonita porque no llovió. Yo pensaba que sí iba a llover, pero amaneció bien soleado. Es posible que en la ruta nos llueva, pero parece que no. El pronóstico no lo dice. Dormimos bien y nos despertamos con este coro de pajarillos. Así que vamos a tener que levantar el campamento para continuar nuestra ruta. Hacer un buen desayuno. Y la ruta ahorita es de aquí a Comalapa y Comalapa a Olocuilta. En Olocuilta almorzamos y luego esperamos que baje un poco el sol y seguimos hacia San Salvador. Así que vamos a tener que comer bien y desayunar. Pero solo les pido 5 minutos de sueño, por favor. Bueno, de desayuno tenemos avena con banano y bastante miel. Esto nos va a ayudar a tener energías para la pedaleada de este día, que serán aproximadamente unas 2 horas y media hasta Olocuilta. Por este lado tenemos un cafecito, también con miel para aprovechar. Como pueden ver, la cocina nos ayudó esta mañana. Ya el campamento está desmontado, así que solo desayunar y nos vamos. Buen provecho. Bueno, ya estamos listos. Iniciaremos recorrido hacia Comalapa y luego a Olocuilta por la carretera del litoral. Una de las cosas que yo les recomiendo a los turistas siempre es llévense la basura o deposítenla en los lugares más adecuados. Bueno, son las 10 de la mañana y la temperatura está a 39 grados centígrados. Se vino el agua, así que vamos a tener que buscar un lugar donde guarecernos mientras... Pero más parece que es un paso de nube, así que vamos a darle hasta donde se pueda. Es triste ver esto a la orilla de la carretera y se ve muy seguido. Basureros improvisados. Y lo más grave de todo, que lo vienen a botar en las drenajes de agua lluvia.
Aquí llegamos al desvío recto para allá, para San Luis Talpa. Y para acá, para la carretera de Comala, donde vamos nosotros. Tenemos que seguir pedaleando hasta el desvío de la carretera y ahí subir a Orocuilta. Aquí llegamos al desvío de la carretera litoral en Comalapa. Aquí están los cocos, bebida barata, natural. Esta es la mejor bebida hidratante que hay. Tiene carbohidratos y vitaminas. No, la comida no, gracias. Así que aquí un poco está bueno para hidratarse en la subida. Buenas. Nos vamos a bañar de aquí para acá. Es para el oriente. El Salvador. Nos tuvimos que refugiar aquí porque se vino el agua. 346 minutos más tarde. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. 2 horas después. Para almorzar una sopa de gallina, más papa y arroz de gallina, ensalada, cerveza, para agarrar fuerzas, y una tortilla aquí en un comedor de Orocuilta. Bueno, hoy acabo de ver una noticia bastante lamentable. Un conductor que lleva a unos ciclistas. Adiós. Me parece triste porque los ciclistas también tienen derecho a utilizar las carreteras, sobre todo porque la bicicleta es un medio que fomenta la salud, el medio ambiente. Las leyes deberían ser un poco más drásticas con las personas que cometen delitos. Y también las leyes deberían de favorecer el uso de las bicicletas, entre otras cosas. Ahorita vamos para San Salvador y el clima no se mira nada bien. Nos tomó por sorpresa una lluvia de una cuesta y ahora seguimos. Después de almorzar en Orocuilta, seguimos hacia San Salvador. Espero que no nos caiga la lluvia, o si nos caiga no sea mucho. Hola amigos de Kilómetro Cero, ya llegamos al recorrido de Puerto de la Libertad, Parque Didinger. Hasta acá estamos en el monumento al Cristo de la Paz. En total fueron 88 kilómetros aproximadamente. Fue un recorrido bastante bonito, lluvia, desde Comalapa hasta acá, una buena pendiente. Nos detuvimos en Orocuilta también a almorzar. Y el clima estuvo bonito, sobre todo en la parte de la subida de Comalapa hasta acá. Pero también fue un día trágico porque en Orocuilta nos enteramos de que este día fueron atropellados 2 ciclistas en Tamanique. Fueron atropellados por un conductor ebrio. La información no la tengo muy clara, pero es un evento bastante trágico para el ciclismo, sobre todo para los que practicamos el ciclismo y tratamos de ver que este es un deporte sano, un deporte bonito, un deporte ecológico, en el cual todos tenemos derecho a
a poder transitar en las calles, todos tenemos derecho a poder estar, compartir las carreteras, pero las leyes creo que hace falta que protejan un poco más a los peatones y a los ciclistas. Esa es una deuda que tienen los gobernantes en nuestro país, y tal como lo dice el lema de este monumento, que la paz esté con nosotros. Hasta el próximo viaje, amigos.